La palabra que vamos a compartir en este día está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y verso 21 y el verso 25. Dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El verso 25 dice: y José le puso por nombre Jesús. Para los judíos, el nombramiento de un niño era asunto de gran importancia. Hoy en día los padres nombramos a nuestros hijos por distintos motivos. Porque su nacimiento cayó en el día de algún santo, porque queremos honrar a algún familiar dando su nombre a nuestro hijo, porque cierto nombre está de moda, o contrariamente porque no queremos seguir ninguna moda sino ser originales, pero raras veces nos preocupamos por el significado del nombre. En nuestro contexto hay infinidad y diversidad de nombres, desde nombre de actor, de artista, de cantante. Yo me sorprendía porque miraba respecto a qué nombres había. Y imagínense que hay nombres hasta de celular, nombres de marca, Samsung, Apple, ¿no? Por el iPhone, ¿no? Y no tienen idea de cuántos nombres, ¿no? De personajes, ¿no? ¿Cómo se llama? De dibujos animados. Entonces, hay un sinfín de nombres. Bueno, es nuestra forma de poner los nombres, ¿no? Sin embargo, para los judíos, ¿no? El nombramiento de un niño era asunto de gran importancia. Aunque los judíos algunas veces concedían importancia a la tradición familiar y a veces nombraban a sus hijos por ciertos antepasados o parientes, ¿no? Como cuando se le dijo que van a ponerle a Juan el Bautista, Juan, entonces la gente, los vecinos dijeron, pero nadie en tu familia se llama Juan, ¿no? Entonces sí, alguna vez tenían esto, pero para ellos la consideración principal era el significado del nombre. Al poner el nombre, ellos procuraban encontrar un nombre que expresara sus esperanzas en cuanto a la personalidad, a los logros del niño, o que reflejara alguna circunstancia de su nacimiento. Así podemos ver a través de la historia en la Biblia, ¿verdad?, que el primer hombre fue llamado Adán, porque fue tomado de la tierra, y la tierra se le decía Adama, ¿no? La primera persona nombrada por Adán fue llamado viviente. ¿Quién era viviente? Era Eva, ¿no? Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Cuando ella dio a luz a su primer hijo, exclamó con sorpresa: he aquí he adquirido varón, ¿no? He adquirido varón, por lo cual el hijo fue llamado el adquirido, que es el nombre de Caín. Después del asesinato de Abel, cuando Dios concedió a Adán y Eva otro hijo en sustitución suya, le pusieron por nombre Sed, ¿no? Que significaba sustituto. Y así podríamos nosotros seguir enumerando los nombres, ¿no? Entonces, dependiendo qué esperaba de su hijo, dependiendo cuál ha sido la respuesta de pronto de Dios, le ponían nombres a las personas. Y para nosotros eso no tiene ninguna relación, ¿no? Sin embargo, en la cultura judía sí era muy importante qué nombre le ibas a poner, ¿no? Y el nombre tiene que ver mucho con su función o con su papel. Imagínense, si nosotros tendríamos ese pensamiento, entonces, ¿cómo podríamos, si el nombre va a determinar de pronto lo que él va a hacer en su vida, ¿por qué le tendríamos que poner a uno de nuestros hijos Dolores? Se llama alguien Dolores, ¿verdad? ¿No? Dolores. ¿Por qué le pondríamos? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, para los judíos era así. Entonces, cuando el ángel se le presenta, ¿no?, a José, ¿no?, y a María, le dice, no, tendrás un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces, si Jesús le ha dicho a José que debe llamar al hijo de María Jesús, no es porque hubiera otro Jesús en la familia, ni porque el nombre sonara bonito, sino porque el significado del nombre le corresponde. Mateo nos invita entonces a reflexionar sobre las implicancias de este nombre para la persona y obra de este niño que había de nacer, ¿no? Jesús, ¿qué significa? Salvador. ¿Saben? Jesús es el nombre en griego y en hebreo correspondía a Josué, ¿no? El Nuevo Testamento en el cual está descrito este relato era en griego, ¿no? Entonces Jesús es la versión griega del hebreo Josué. El nombre que el ángel había pronunciado era el mismo que el gran héroe del Antiguo Testamento. ¿Quién era Josué? Uno de los 2 espías, ¿verdad? Josué era ese gran héroe que había ayudado al final a que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y la pregunta que muchos podían hacerse es: ¿por qué es apropiado que el niño sea llamado Jesús, que es igual a Josué? Y ahí tendremos que ver entonces qué representaba Josué para la historia de Israel, ¿no? Ya lo dije, Josué significaba, ¿no?, que ha sido el hombre que ha hecho entrar a un pueblo, la tierra prometida. Entonces, si el hijo de José y María, ¿no?, recibe el mismo nombre de Josué, ¿no?, tiene también el mismo significado, porque Jesús va a ser el personaje que haga que no solamente una nación, sino toda la humanidad entre a una tierra prometida. ¿Cuál será esa tierra prometida? Es a través de Jesús que Él va a conducir a que todas las personas en el mundo puedan entrar a la gloria de Dios, ¿no? Y mirando sobre esto, entonces nosotros podemos ver, ¿no?, por qué razón. Imagínense, y nosotros podríamos ver, ¿no?, si había algún prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento, se le está dando este prototipo a Moisés, porque Moisés fue el que condujo al pueblo de Israel desde Egipto, ¿verdad? Pero Moisés no llegó y los hizo ingresar hasta la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque él había desobedecido en algún punto al Señor, y por eso Dios le dijo: ¿sabes qué? Tú mira desde aquí, pero tú no entrarás, ¿no? Hebreos menciona que Moisés es el prototipo. Y sin embargo, después de él, ¿quién tomó, diríamos, para guiar al pueblo? Fue Josué, ¿no? Cuando ya Moisés ha muerto, entonces es Josué quien Dios va a comisionar para que Josué haga entrar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Entonces, imagínense, Josué significa Salvador. ¿Y Jesús significa qué? Salvador. Josué, Salvador, porque llevó al pueblo hasta la tierra prometida, y Jesús, Salvador, porque vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? Entonces Jesús es el Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El significado de Josué es: el Señor es salvación. Aunque en el Antiguo Testamento encontramos que aquí, especialmente en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 9, que el Señor le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia de Dios siempre iba a estar acompañando a Josué. Pero en el caso de Jesucristo, este nombre encuentra su pleno cumplimiento, ya que Jesús no solamente es Dios acompañando, sino que Jesús es Dios. ¿Entiende? Mientras en el Antiguo Testamento Josué es salvación, porque Dios le acompañaba, y cuando lo comisionó dijo: no temas, porque yo estaré contigo donde sea que vayas. En el Nuevo Testamento no es Dios acompañando, sino es Dios mismo en Jesús conduciendo a su pueblo,
¿no? Dios tomaba forma humana a fin de efectuar nuestra salvación. Entonces, en Jesucristo tenemos un caso único de la presencia salvadora de Dios para con los hombres. La ventaja tan grande que Dios nos muestra. Y como lo dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando decimos Jesús, es Salvador. Pero cuando decimos Jesús también en Mateo 1:23, dice Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí está el cumplimiento de los nombres, ¿no? Que tanto había profetizado Isaías en el capítulo 7 y el verso 14, ¿no? Y nacerá un niño, pondrá su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Jesús es nuestro Salvador y Jesús es Dios con nosotros mismos, ¿no? Nuestro Salvador, pero Jesús es Dios mismo con nosotros, ¿no? Esto es algo que no podría ser de mayor bendición, tanto para los judíos como lo es en el día de hoy para nosotros, ¿no? ¿Y por qué razón? Según Juan capítulo 3 y verso 17 dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entienden? Esa es la mayor bendición. Cuando Dios envió a Jesús, cuando Jesús vino, cuando Jesús siendo Dios tomó forma de hombre y vino a nacer, Él vino con el propósito no de juzgar. Él vino con el propósito no de condenar, sino vino con el propósito de que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Por qué entonces el mundo tendría que ser salvo? El verso que hemos leído dice, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces Jesús es salvador de pecadores. Jesús no nació como líder político. Su salvación no será en primer lugar de orden social, sino moral. No vino para salvar a los judíos de la esclavitud romana, ni a los cristianos de la persecución, de la tribulación o del dolor. Vino para salvar a su pueblo de sus propios pecados. ¿Por qué nos salva precisamente de los pecados? Cuando hablamos que tiene que salvarnos de los pecados, ¿acaso es esto lo que más necesitamos? Muchas veces nosotros miramos en nuestra vida, ¿verdad? ¿De qué es lo que yo quiero ser salvo? Y sí, el apuro más grande quizá es la economía en mi hogar. Ahora en nuestro contexto sí. Entonces quizá la necesidad más grande es mi economía. Entonces para algunos su necesidad mayor es el dinero. Para otros su necesidad mayor es quizá el trabajo, tener un trabajo seguro, ¿no? Quizá para otros su necesidad mayor sea la salud. O para otro quizá su necesidad mayor sea tener buenos amigos. Sin embargo, la palabra de Dios nos declara que todas estas cosas tan importantes como la inseguridad, la economía, ¿no? Las enfermedades, la soledad, la injusticia, la muerte, no son nuestro mayor problema, más bien son consecuencias de nuestro mayor problema. El gran y mayor problema del ser humano es su pecado. Y todas las demás dificultades de la vida derivan de él. Por lo tanto, lo que debería preocuparnos y angustiarnos más que nada es el hecho de ser pecadores. Ese es el problema mayor del ser humano. Por eso cuando Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar a los pecadores. Ese es el problema más grande de la humanidad. Problema que se origina cuando Dios creó a Adán y Eva.
Ellos eran perfectos en todos sentidos y vivían literalmente en un paraíso, el jardín del Edén. Dios creó al hombre a su imagen. Significaba también que ellos tenían la libertad de poder tomar decisiones y elegir por su propia voluntad, ¿no? Dios les puso y les dio lo mejor. Les dio solamente un mandamiento que está en Génesis 2:16, ¿verdad? Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Obedeció el hombre? No. Este fue el primer pecado cometido por el hombre. Y como resultado, toda la raza humana está sujeta a la muerte física y espiritual, en virtud de nuestra naturaleza pecadora heredada desde Adán. Entonces, desde Adán, Dios declaró que todos los que pecaran morirán, tanto física como espiritualmente. Ese es el destino de la humanidad. Sin embargo, en su gracia y misericordia, proveyó una salida para este dilema. Derramó la sangre de Jesucristo en la cruz. Y Dios había declarado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, de culpa. Pero la remisión es provista a través del derramamiento de sangre. Así Dios lo había establecido en la ley de Moisés, en Éxodo 20, del 2 al 17, proveía una forma la cual tenían que presentar ellos para hacer remisión de pecado. Era el sacrificio de un animal, ¿verdad? Eran los sacrificios por el pecado. Estos sacrificios fueron solo temporales, aunque realmente estos sacrificios eran prefigura de lo perfecto, del sacrificio que Cristo en la cruz habría de presentar, hecho una vez y para siempre, ya que el hombre en sí mismo no podría ser salvo ni por presentar sacrificio ni por ser bueno. Por eso Dios estableció y Dios envió que el Señor Jesús venga para salvarnos de nuestros pecados. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esto es lo que Jesús vino. Jesús vino, ¿no? Nació y luego entregó su vida, y a través de entregar su vida, Él salvaba a su pueblo de sus pecados. No hay ni siquiera un hombre que pueda decir o pueda justificarse delante de Dios. Todos somos pecadores. La misma palabra dice que ni siquiera hay justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Por eso el Señor envió a Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados, ¿no? El pueblo del Señor en aquel tiempo eran los judíos o los israelitas desde antes, ¿verdad? Pero Dios establece que a través de Jesucristo puede ser salvo no solamente ellos, sino también desde el mundo gentil, ¿no? Gentil se le llama a otros pueblos, otras naciones o otras, diríamos, razas, que a través de Cristo nosotros podríamos recibir la salvación. Ahora imagínense, ¿no? Josué salvaba solamente a Israel, lo llevó hasta la tierra prometida. El Señor Jesús, ¿no? Siendo Dios, Él vino para salvar no solamente a uno, sino a muchos pueblos desde el pecado y llevarnos a la vida eterna. Entonces, ¿eso querrá decir que todos pueden ser salvos? No, aunque todos tienen la oportunidad, ¿no? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 16 dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque Dios ama tanto al mundo y dio a su único Hijo, no todos podían ser salvos, porque aquí la condicionante es que todo aquel que en Él crea,
no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que crea en Jesús, todo aquel que crea que Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados y de mis pecados, de nuestros pecados. Juan capítulo 1 y verso 12 dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son solamente aquellos que reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por eso el Señor Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Para poder ser salvos, en primer lugar, nosotros debemos de reconocer que somos pecadores. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Que la justicia de Dios reclama, pues, ¿no? Cada uno pagará conforme sus obras. La justicia de Dios reclama que el pecador tenía que ser castigado. Pero Dios en su amor y su misericordia envió a Jesucristo para salvarnos desde los pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser humildes, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso cada vez que nosotros hablamos de, oye, son los días de Navidad, ¿verdad? Entonces muchas veces muchos pueden estar pensando, la Navidad solamente es la celebración de un nacimiento, de que un niño nació nada más. No podemos hablar de nacimiento sin sacrificio, sin entregar la vida y sin resurrección de Cristo. No puede ir desligado. Porque desde el momento en que Dios envió a Jesús al mundo, el Señor Jesús tenía un propósito: salvar a su pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito por el cual vino. Hasta en el nombre mismo le puso Jesús, ¿no? Salvador. Dios salva. Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, sino reconciliándonos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que aceptar ese regalo de Dios para nuestras vidas. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es Jesús mi Salvador? ¿Es Jesús tu Salvador? No el Jesús quizá de lo que nosotros decimos, ¿no? Salvador de los malos. No, Jesús tiene que ser Salvador nuestro. Para que Jesús sea mi Salvador, tengo que reconocer que yo soy malo. Soy pecador. Tengo que recibirlo en mi vida. Tiene que Él habitar en mi corazón. Tengo que entregarle y rendirle mi vida completamente a Él, porque Él entregó su vida en la cruz para darnos vida eterna. El Señor Jesús no solamente nació, Él creció, ¿no? Él sufrió, Él padeció y Él pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros tengamos entrada, no a la tierra de Canaán, sino al cielo mismo. Ese fue el propósito por el cual el Señor Jesús vino. Y ese es el propósito por el cual el Señor Jesús quiere que usted le entregue su vida, porque Él ha venido, entregó su vida, ahora pide nuestras vidas para que nosotros podamos ser reconciliados con el Señor. Si usted ya lo recibió, es una gran bendición. Y si no lo ha recibido, este es el tiempo del Señor. Esas son las buenas nuevas del nacimiento de Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Dios nos envió un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a orar en este tiempo. Si no ha recibido Cristo, ahí donde usted esté, pueda recibirlo como su Señor y Salvador. Jesús vino, Jesús entregó su vida en lugar suyo, en lugar mío. Y Jesús resucitó al tercer día y Él vive. Y esa es la certeza de que todos viviremos, de que todos seremos levantados, como dice la palabra, en su segunda venida. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, por tu gran amor.
Gracias, Señor, porque tú estabas, Señor, reconciliando al mundo, Señor. No tomando en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino estabas en Cristo Jesús, Señor, reconciliándonos, Señor, contigo. Señor, el amor tuyo es tan grande, porque dejando el cielo, viniste a la tierra, a buscar, Señor, lo que se había perdido. Y aunque no éramos pueblo tuyo, nos hiciste pueblo tuyo, Señor, en Cristo Jesús, porque Él vino a salvar al mundo desde el pecado. Como dice, he ahí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Señor Jesús, reconozco mi maldad y reconozco, Señor, que tú eres mi Salvador. Entregaste tu vida en esa cruz para que yo tenga vida eterna. Por lo cual, Señor, te doy gracias y te recibo como Señor y Salvador de nuestra vida. Viviremos, Señor, para ti, viviremos, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Viviremos, Señor, para glorificarte. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener este tiempo, entonces el bautismo es uno de los actos fundamentales sobre los que está constituida la vida del discípulo de Jesús, ¿no? El bautismo es bíblico y también es simbólico, es personal también y colectivo. Bíblico porque los escritores del Nuevo Testamento se refieren al bautismo frecuentemente asociándolo con otros puntos claves en la vida del creyente en Cristo. Simbólico es porque nos recuerda a la muerte, sepultura y resurrección, mientras que a la vez dramatiza la muerte y sepultura del viejo ser del creyente arrepentido y el nacimiento de él a una nueva vida en Cristo. Vamos a bautizar en este tiempo, cumpliendo el mandato del Señor Jesús antes de ir al cielo, ¿no? La gran comisión. En Mateo 28, verso 19-20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Primero, hacer discípulos, predicar las buenas nuevas para que las personas se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como su Salvador y tengan la seguridad de la vida eterna. Bautizar a los discípulos es el mandato del Señor Jesús. El ser discípulo de Jesús requiere de un compromiso, de vivir para el Señor. Ya le rindió su vida. Si ya recibió a Cristo, ya es hijo de Dios. A través del bautismo usted está haciendo el compromiso para con el Señor. ¿Sabes qué, Señor? Hasta hoy yo viví para mí. Hoy día voy a vivir para ti. Hasta ahora yo viví para hacer lo que yo quería. Ahora voy a vivir para hacer lo que tú quieres. Es dejar la vida vieja y es empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Con el poder del Espíritu Santo vamos a hacerlo, ¿no? Por eso en este tiempo los hermanos que están aquí, Rocío Quispe, puede ponerse de pie, Natalie Román, Yulisa Herrera, Celedonio Wilca, Arturo Arango, David Contreras, Gilbert Vera, Brandon Alata. Ustedes van a hacer un juramento delante del Señor y de la congregación, levantando su mano. Van a responder sí o amén, ¿ya? Amén está conforme con lo que yo voy a preguntar, ¿no? Levantando su mano derecha ahí
¿Dónde están? Levanten su mano, por favor. Y van a responder, ¿no? O sí o amén. Primera pregunta. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Lo ha aceptado como su Señor y Salvador personal? ¿Cree que Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre? ¿Cree que el Señor Jesús regresará por su iglesia? ¿Está dispuesto de vivir para Jesús? ¿Está dispuesto a ser miembro de esta su iglesia y cumplir con las ordenanzas internas de la iglesia? Pueden bajar las manos. Rocío Quispe, por cuanto has creído en el Señor Jesucristo y lo has aceptado como tu Señor y Salvador personal, yo como siervo del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado y bueno, Creador nuestro y Salvador nuestro, Señor, en este día, tú escogiste, Señor, a tu sierva, Rocío, Señor. La trajiste, Señor, delante de ti, Padre. Ha rendido, Señor, su vida a ti, Señor, ahora lo muestra aquí públicamente, Señor, por lo cual, Señor, yo te pido y oro para que en el nombre de Jesús ella sea libre, Señor, de todo pecado, Señor, de toda enfermedad, Señor, de todo espíritu inmundo, Señor, que tú, bendito Espíritu Santo, seas llenándole, Señor, levantándole, Dios Padre amado, Señor, a través de su vida, Señor, muchas mujeres puedan conocer y puedan venir, Señor, a los pies de Cristo. Te damos gracias, Padre, te entregamos su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Natalie Román, por cuanto has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador tuyo y lo has aceptado en tu vida, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Señor, este día bendito, Señor, tú apartaste, Señor, a tu sierva, Señor, aún antes de que naciera, y en el tiempo perfecto, Señor, le trajiste. Señor, la unción de tu Espíritu sea, Señor, sobre ella, Señor. Sea una mujer, Señor, bendecida, Señor, una mujer, Señor, que muestre en su vida, Señor, a Cristo, Señor. Seas tú, bendito Espíritu Santo, ungiéndole, Señor, para que a través de su vida, Señor, tu reino sea extendido aquí en la tierra, Señor. Ella lleve, Señor, el evangelio tuyo, Señor. Y muchas personas sean, Señor, salvas, Señor, por su compartir, oh Dios Padre amado, Señor. Libera, Señor, su vida desde toda maldad, desde todo daño, desde todo peligro, desde toda enfermedad, Señor. Yo lo creo y oro en el nombre de Jesús. Amén. Yulisa Herrera, por cuanto has creído en el Señor Jesucristo y lo has recibido como tu Señor y Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, grande en misericordia, Señor, en esta tarde, oro, Dios Padre amado, Señor, para que esta sierva tuya, Señor, sea libre, Señor, de toda maldad, libre, Señor, de todo sufrimiento, libre de todo espíritu inmundo, Señor, para que tú, oh bendito Espíritu Santo, Señor, seas llenando, Señor, su corazón, su vida, Señor, a través de su vida, Señor, su hogar sea bendecido, su esposo sea, Señor, alcanzado, Señor, su familia, Dios Padre amado, Señor, los que viven alrededor de ella, Señor. Padre, seas tú, Señor, levantándole, Señor, con el poder tuyo, Señor, y a través de su vida, Señor, muchos pueblos y naciones puedan conocer al Señor Jesús, Salvador nuestro, y de ella, Señor. Te damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Siledonio Wilca, por cuanto ha creído y aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre amado y bueno, Dios creador del cielo y de la tierra, Señor, tú escogiste a este varón, Señor, en el tiempo perfecto tuyo, Señor, lo apartaste, Señor. Él te recibió como Señor y Salvador y ahora, Señor, Él está dando, Señor, testimonio de que es hijo tuyo, Señor. Tú seas, Señor, ungiéndole, oh bendito Espíritu Santo, Señor, y sea libre, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, desde toda enfermedad, Señor. Él sea libre, Dios Padre, Él sea sano y libre, Señor, así también de todo espíritu inmundo, Señor, y su vida sea, Señor, para honra y gloria tuya. A través de su vida, Señor, muchas personas puedan conocer de Jesús. Te damos gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Arturo Arango, por cuanto has creído en el Señor Jesús y lo has recibido como tu Señor y Salvador, yo como siervo del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Creador, dueño del cielo y de la tierra, te presento, Señor, delante de ti este joven, hijo tuyo, Señor. Ahora, Dios Padre amado, Señor, dispuesto a vivir como discípulo tuyo, Señor. Tú, bendito Espíritu Santo, Señor, seas ungiéndole, seas, Señor, liberándole, seas, Señor, quitando y cuidándolo, Señor, de todo peligro del mundo, Señor. Quitando de su vida, Señor, toda tentación, Señor, quitando de su vida todo poder del maligno, Señor, y a través, Señor, de su vida, Señor, su hogar, su familia, sus vecinos, Señor, sean alcanzados para Jesús, Señor. Recibe, Señor, su vida y a través de su vida, Señor, alcance, Señor, muchas naciones para gloria tuya, Señor. Te damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. David Contreras, por cuanto has creído en el Señor Jesús y lo has recibido como tu Señor y Salvador, yo como siervo de Él te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor amado y bueno, estuvo en tu corazón, Señor, la vida de este joven, Señor, a quien tú has guardado hasta este día. Y el Señor ha dispuesto en este día, Señor, vivir para ti, Señor. Aquí, oh Dios Padre, delante de ti, Señor, yo oro para que en el nombre de Cristo Él sea libre, Señor, de toda tentación, Señor, de todo pecado y de todo, Señor, lo que sea estorbo, Señor, en su vida para conocerte, Señor, y para vivir, Señor. Quita de Él, Señor, toda enfermedad, Señor. Quita de Él, Señor, toda mentira, oh Dios Padre, todo espíritu inmundo, y Él sea libre, Señor, de vivir para ti, Señor. Y tú seas, Señor, recibiendo la gloria. A través de su vida, Señor, otras personas puedan conocer de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gilbert Vera, por cuanto has creído en el Señor Jesús y lo has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, yo como siervo del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor. Tú, Señor, en tu corazón y por amor y gracia tuya apartaste a este varón, Señor, en su juventud, Señor. Y esa es una gran bendición, Señor, que la unción, Señor, de tu Espíritu sea sobre él, Señor, librándolo, Señor, de todo espíritu inmundo, que la sangre de Cristo sea limpiándolo, Señor, de toda maldad. Señor, que la bendición, Señor, que viene por vivir, Señor, para ti, por servirte, sea grande en su vida, Señor. Usa su vida, Señor, para que muchos otros jóvenes, Señor, puedan conocer de Jesús, para que su familia, sus vecinos, Señor, puedan conocer de Cristo. Te damos gracias, Padre. Creemos, Señor, que así será. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Brandon Alata, por cuanto has creído en el Señor Jesús y lo has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, yo como siervo del Señor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, bueno y misericordioso, Creador nuestro Salvador, Señor, en esta tarde, Padre, Señor, aquí está este joven, Señor, dispuesto a vivir para ti, Señor. Tú conoces todas sus debilidades,
mas la unción de tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre él, Señor, levantándole desde ahora, Señor, y para siempre, Señor. Él está dispuesto, Señor, a vivir desde ahora, Señor, para la gloria tuya, Señor. Tú cuídalo, Señor, en todos sus caminos, en la entrada y salida de su casa. Libéralo, Señor, de toda tentación. Dale, Señor, discernimiento. Levántalo, Señor, como varón y siervo tuyo, Señor, a través de su vida, Señor, sea bendición, Señor, para muchas otras personas que puedan conocer a través de él a ti, oh Jesucristo, Señor. Usa, Señor, su vida, Señor, guárdalo. Padre, creemos, Señor, que harás cosas grandes, Señor, y maravillosas a través de su vida. Te damos gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por estos siervos tuyos. Tú, Señor, has sido bueno. Has guardado, Señor, sus vidas hasta este día. Señor, ahora ellos dan testimonio, Señor, de que hijos tuyos son, Señor, dispuestos a vivir, Señor, para ti, Señor. Tú honres, Señor, esa decisión. Tú guardes, Padre, esa decisión, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidarlos, a guiarlos, Señor, por el camino del bien, para que ellos se edifiquen, Señor, como hijos, Señor, que lleven la gloria a ti, Señor. Yo creo, Señor, que tú serás, Señor, cumpliendo tus propósitos en cada uno de ellos. Oro en el nombre del Señor. Amén. Bien, yo como siervo del Señor y pastor en esta iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú, San Juan, los declaro en este tiempo como miembros de esta iglesia y miembros de la congregación y de esta comunión de los salvos y redimidos por la sangre de Cristo. Dios les bendiga. ¿Sí? Pueden tomar asiento. Bien, también en este tiempo vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a leer la palabra que está en Lucas, capítulo 22, ¿no? Del verso 14 al verso 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios?» Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Esta palabra que yo acabo de leer está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Capítulo 22, verso 14. Y es la institución de la Cena del Señor. El Señor Jesús, antes de entregar su vida, Él preparó esa mesa para compartir con sus discípulos, con los 12 discípulos que tenía, ¿no? Y ese era un anhelo tan grande que él tenía en su corazón. Ese era el deseo más grande de su corazón. Eso lo vemos en los versos que preceden. En el verso 7 de ese capítulo 22 dice: «Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde? ¿No? ¿Quieres que la preparemos?». Él le dijo: «Y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y donde él les indique, ahí», ¿no? El verso 15 que yo había leído dijo, ¿no? «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?», ¿no? «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?». ¿Cuál iba a ser el padecimiento del Señor Jesús? Su muerte, ¿no? Y antes de morir, Él quería compartir con ellos esta Pascua. ¿Cuánto he querido? ¿Cuánto he deseado? ¿Cuánto hay dentro de mi corazón para poder compartir?
Y cuando nosotros vemos, sí, los 12 discípulos eran, diríamos, tan bendecidos, pues podían de manera directa estar con él, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en los 12 discípulos, entonces podemos pensar en ellos, ¿no? ¿Cómo eran los 12 discípulos, no? Y a cierta descripción que muchas veces encontramos, fueron grandes hombres de fe, ¿verdad? Aunque no uno de ellos, ¿no? ¿Quién era? Judas, ¿no? Judas. Sin embargo, aun cuando el Señor sabía que Judas ya lo había traicionado, porque en los primeros versos de ese capítulo vemos que él ya había acordado entregarlo, ¿no? Y los evangelios narran que a cambio de 30 monedas de plata, él iba a entregar a Jesús, ¿no? Aún Jesús, conociendo eso, no lo ha descartado. Aún él está incluido cuando él dice, ¿no? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Aún cuando Judas lo iba o lo ha traicionado, él ha deseado comer con él, ¿no? También otro de los discípulos que resaltaban, podemos decir, es Pedro, ¿no es cierto? Sin embargo, también el Señor Jesús sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces antes que cante el gallo, ¿verdad? También Pedro iba a negarlo. Sin embargo, él también deseaba tomar esa última cena con Pedro. No lo apartó. ¿Qué es de los demás discípulos? ¿Eran tan buenos como muchas veces pensamos? ¿No? Sin embargo, podemos encontrar que los demás discípulos también eran tan hombres y humanos como muchos de nosotros. El verso 24 de este capítulo 22 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cuando el Señor Jesús está despidiéndose de ellos, cuando el Señor Jesús ha estado una y otra vez diciéndole que era necesario padecer y morir, ellos están pensando, y después que tú mueras, ¿quién de nosotros va a ser el número 1? ¿Quién va a ser el más, como se dice? Todos, el verso 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces no solamente era Judas, no solamente era Pedro el que lo negaría, sino los demás. Mientras él dice voy a morir y sufrir, todos dicen, peleando quién va a ser el mayor. Ni siquiera aún se ha muerto, ¿no? Eso me hace recordar muchas veces, el papá ni se muere y los hijos se pelean ya por la herencia, ¿verdad? Aquí Jesús se está despidiendo, pero todos están peleando quién va a ser el más. Sin embargo, el Señor Jesús tiene el anhelo de compartir esa cena con ellos. Y el Señor Jesús también tiene el anhelo de compartir esta mesa con nosotros, a pesar de que muchos de nosotros nos parezcamos también a ellos. A pesar de que muchos de nosotros le hayamos negado en algún momento. A pesar de que muchos de nosotros hayamos traicionado a Él. Sin embargo, el Señor quiere compartir esta mesa con nosotros, esta mesa de bendición. Aunque no lo merecemos, ellos no lo merecían. Y nosotros también quizá no lo merezcamos. ¿Cuál tiene que ser entonces nuestro corazón? Un corazón de gratitud, un corazón de humildad, un corazón de decir: Señor, aunque no lo merezco, pero tú me quieres ser partícipe de tu mesa. Por eso, antes de compartir este pan, en silencio vamos a confesar nuestros pecados ahí donde cada uno está. Vamos a orar en silencio para decirle: Señor, perdóname, limpia mi corazón. Y ahora voy a participar, Señor, de esta gran bendición. Oremos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Señor, te doy gracias por este pan y este vino, Señor. Que tú, Señor, nos permites en este día para recordar, Señor, que tú derramaste tu sangre, Señor, en esa cruz. Y que tú entregaste, Señor, y rompiste, Señor, tu cuerpo en esa cruz. Para recordar, Señor, que tú resucitaste al tercer día. Y para anunciar, Señor, que tú volverás, Señor, por tu iglesia. Por eso, Señor, te damos gracias. Y por eso, Padre, te pedimos, Señor, que los bendigas, Señor. Para que en este tiempo, Señor, que nosotros participemos, Señor, sea, Señor, renovando nuestra fe, sea, Señor, renovando nuestra vida, seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir el pan y el vino. Puede recibirlo, pero no lo coma hasta que yo les ordene, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede comerlo, ¿sí? Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Puede beber? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Bienaventurado es el varón a quien Dios no encubre de pecado. Señor, te damos gracias. Podíamos participar, Señor, contigo, Señor, en esta mesa. Porque tú, Señor, nos estás dando, nos estás mostrando, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor, a través de este pan y de este vino, Señor. Que lo hagamos, Señor, en memoria de ti. Que anunciemos, Señor, que tú lo entregaste para darnos vida eterna, Señor. Pues todas las veces que lo comamos y todas las veces que bebamos, Señor, esta copa, tu muerte, Señor, anunciamos. Tu segunda venida, Señor, anunciamos, y lo haremos, Señor. Es una bendición tan grande poder estar, Señor, delante de ti. Es una bendición tan grande, Señor, haber participado, Señor, de esta mesa, Señor, aquí en este día. Por lo cual, Señor, agradecido, Señor, nos postramos y nos rendimos a ti. Guarda, Señor, nuestra vida. Es nuestro
compromiso, Señor, vivir, Señor, para extender tu reino y mostrar, Señor, tu gloria. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.